Queridos amigos de la vida de la Fundación Amics de la Txell Major y a su presidente y buen amigo Antonio, bienvenido. Bueno, y hoy volvemos a este salón de cristal para inaugurar la Semana Mayor del año 2018. Por eso queremos premiar y reconocer a nuestros niños machos, que son esas personas que siguen dando lo mejor de sí mismas y siguen haciendo que nuestra ciudad sea una ciudad más rica y más maravillosa gracias a su trabajo. Y ahora ya por último, una de las fundaciones que ha devuelto la alegría a miles de personas mayores que viven en Valencia solas o que padecen la soledad. El principal problema que tienen nuestras personas mayores es precisamente ese. Muchas veces hay días enteros en donde nuestras personas mayores no hablan ni se relacionan con nadie. Y es ahí donde Amics de la Txell Major hace una labor fundamental en nuestra ciudad. En nuestra ciudad, como decía antes, tenemos a 50.000 personas mayores que son atendidas por los centenares de voluntarios que colaboran con esta fundación, que dedican parte de su tiempo a dar lo que más necesitan esas personas, que es su cariño y su compañía. Así que quiero agradecer especialmente, queremos agradecer en el Ayuntamiento toda la labor que realizan, en su nombre a Antonio, su presidente, por la contribución incansable a mejorar la vida de nuestras personas mayores, especialmente de aquellas que más necesitan de una voz amiga. El Ayuntamiento de Valencia reconoce a Amics de la Txell Major como mejores personas mayores de Valencia 2018. Y porque el premio participan de ese programa de la propia cátedra que este ayuntamiento tiene pues, instituida, que es el envejecimiento activo, participativo y saludable. Agradecer en la persona de la alcaldía Blanco, de la Consejería Sandra Gómez y sus equipos respectivos, pues este reconocimiento que nos da pues, una alegría en primer lugar importante a todos, sobre todo a ese voluntariado que es la fuerza visible de nuestra fundación, y cual paloma mensajera llega todas las semanas a esos hogares, a domicilios, a residencias, a hospitales, donde nuestros mayores, como decía Sandra, se sienten a veces muy solos, pasan horas, días, semanas y a veces más, sin poder hablar con nadie. El cariño, como decía, o el amor es la fuerza que de verdad puede mover al mundo. Por mucho que hagan las instituciones, si nosotros no aportamos algo de nuestro tiempo, como es el voluntariado, podemos con unas horas a la semana, y hago un llamamiento, como siempre, pues a la concienciación, pensar que es algo obvio, que morimos antes o envejecemos. Creo que la opción es clara, todos queremos la segunda. Ojalá sea con buena calidad de vida, pero eso es algo que no sabemos. Por tanto, insto a la sociedad, a esos mayores que también tenemos, que son voluntarios de todos en general, a que dediquen una parte del tiempo libre para hacer felices a este colectivo que padece soledad, pero como ha dicho Sandra, ya son cifras muy apuntadas en la propia ciudad de Valencia. Si hay algo de verdad que nos caracteriza es lo que hagamos por los demás. Y termino con una frase de Antoine de Saint-Exupéry que decía que el cariño o el amor es una de las pocas cosas que cuanto más será, más queremos. Gracias. De agradecimiento sincer, d'empatia, de solidaritat intergeneracional, de consideració i respecte cap als qui generosament serveixen els altres, que un any més s'uneix a l'homenatge als nostres millors majors, en el qual s'expressa el reconeixement de la ciutat als qui han brillat amb especial fulgor des de la solidaritat, l'art o qualsevol altra faceta. Persones majors o entitats que orienten la seva acció solidària cap a les persones majors, en les quals ens sentim especialment orgullosos.
com la Fundació d'Amics de la Gent Major, organització de voluntariat sense ànim de lucre que es dedica des de vora fa 20 anys a acompanyar afectivament i de forma gratuïta persones majors, la major part de les vegades amb escassos recursos que estan i se senten soles. La soledat pot arribar a ser una malaltia i ells ajuden a curar. Moltes gràcies a tots, moltes gràcies a vostès.